Que Dios les bendiga. Quería invitarle a abrir su Biblia en Romanos capítulo 15, ¿no? Y es un capítulo como el 14 también que habla de la importancia de animarnos unos a otros, de no juzgarnos, de tratar de entendernos. Creo que es un tiempo donde hay mucho desánimo en las personas, mucha desesperanza. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que realmente manifestar el amor de Cristo, siendo más tolerante, paciente y saber que somos humanos, tenemos dificultades, pasamos luchas, a veces tenemos desánimos o estamos heridos y nos pasan muchas cosas, pero lo importante es que podamos animarnos unos a otros, alentarnos unos a otros, orar unos por otros. Y qué bueno es una palabra de ánimo cuando uno está pasando algún momento difícil. Aquí en el capítulo 15 de Romanos dice así: así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, ¿no? Aquí está hablando de aquellos que quizás son personas que son más fuertes en la fe, quizás su confianza en Dios está más consolidada, su experiencia, sus procesos y quizás las cosas vividas junto al Señor y una fe que fue creciendo poco a poco. Hay personas que son más firmes, son más constantes, son más atrevidas en la fe, porque quizás su madurez a través de los años, a través de la experiencia, le ha llevado a tener esa fortaleza para enfrentar dificultades confiando en el Señor. Pero otras personas quizás son nuevas en la fe, otras personas van creciendo y dice aquí la palabra de Dios que los que son más fuertes deben soportar las flaquezas de los débiles, ¿no? Y saber que como el Señor nos ha alentado y nos alienta en cada momento que podemos estar pasando problemas, situaciones, así tenemos que alentarnos unos a otros, ¿no? Vemos también que Cristo dio el ejemplo, ¿no? El versículo 3 dice: porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaron cayeron sobre mí. Jesucristo siempre buscó agradar a Dios, agradar al Padre, poder estar en la voluntad de Dios y poder ser gentil, amoroso, misericordioso y piadoso con los demás. Así también lo cuestionaban por comer con publicanos, con pecadores, con personas que eran bebedoras, con personas que quizás eran débiles por alguna otra razón en sus vidas, vicios y tantas otras cosas, pero vemos a Cristo manifestando el amor y la misericordia. También nosotros debemos hacer lo mismo. Quizás tenemos alrededor personas que están luchando con su carácter, que son temerosas, aún quizás tienen vicios que no pueden dejarlo. Y qué importante no solo es orar por sus vidas, alentarnos y saber que para Dios nada es imposible. Cuánta gente ha sido liberada, transformada, cuánta gente ha sido libre de los vicios y de tantas otras cosas, de temores, de fobias, de depresiones y de tristezas. Qué bueno es tener a alguien que nos aliente. Una palabra nos puede levantar, una palabra de Dios, una palabra soltada con fe, nos puede levantar en momentos de flaqueza. Y saber que, dice el versículo 4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Quiere decir que la Biblia, que se ha escrito a través de 1600 años por 40 escritores, para nuestra enseñanza ha sido escrita. Dice, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. La palabra de Dios tiene promesas que nos consuelan, promesas eternas, promesas de provisión, promesas de salud, promesas de algo nuevo que se avecina para los que creen, porque Dios es el que abre puertas, Dios es el que nos alienta, Dios es el que nos bendice, nos prospera y nos da una vida saludable. Por eso, qué importante que es que podamos animar a otros, porque hay mucha gente que está desesperado, desesperanzado, y la Biblia nos da promesas para que nosotros tengamos esperanza.
El reino de Dios, dice aquí el capítulo 14, versículo 17, porque el reino de Dios no consiste ni bebida, dice, en comida ni bebida, sino en justicia, en paz y gozo en el Espíritu Santo. Cuando uno está bajo el gobierno de Dios, cuando uno está bajo la voluntad de Dios, cuando uno se somete a obedecer la palabra de Dios, que para nuestra enseñanza fue escrita, uno empieza a experimentar a un Dios que es justo, a un Dios que hace justicia, a un Dios que un día juzgará a todos, pero también un Dios que nos da paz. Una paz que no nos puede dar otra cosa sino solamente Cristo Jesús, y una relación con Dios nos puede llevar a vivir una vida de paz y de gozo en el Espíritu Santo, ¿no? Cuando el Espíritu de Dios entra en nosotros a través de la fe, creyendo que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió y resucitó de los muertos, está a la diestra de Dios y que nos ha enviado el Espíritu Santo para que esté con nosotros. Cuando nosotros creemos que Jesús murió por nosotros y le recibimos como Señor y Salvador, el Espíritu de Dios empieza a morar dentro de nosotros, así como dijo Jesús: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Está hablando de la presencia de Dios en nuestro interior, que produce un gozo inefable y difícil de explicar. Pero esos son los resultados de vivir bajo el gobierno de Dios. El apóstol Pablo decía: mas no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Por eso qué importante es poder animar al que tenemos a nuestro alrededor, alentarlo, saber que las dificultades pasan, las luchas pasan, los problemas van a pasar, son temporales, son momentáneos, pero que tengamos esperanza y confiemos en Dios, confiemos en las promesas del Señor y busquemos realmente poder ser de bendición para otros, para aquellos que son más débiles, que les cuesta congregarse, que les cuesta quizás confiar. Podamos impartir esa fe, podamos alentar a aquellos que están quizá pasando un momento de tristeza, de soledad, de amargura. Un mensaje, una palabra que nos ayudará a poder reponernos de estas situaciones que a veces atravesamos, ¿no? Dice el versículo 5, estamos en el Romanos 15:5, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Pero el Dios de la paciencia, Dios es paciente para con nosotros y también nos va a llevar a que nosotros podamos adquirir la paciencia, porque también es un fruto de nuestra comunión con el Espíritu Santo, la paciencia, saber esperar. A veces estamos ansiosos, a veces estamos inquietos, a veces estamos desanimados porque no se nos dan las cosas como nosotros quisiéramos o en la rapidez que nosotros quisiéramos. Pero sabemos que cuando le pedimos a Dios, cuando nosotros le especificamos a Dios y si lo que le pedimos está dentro de la voluntad de Dios, el Señor va a otorgar esa petición a su tiempo y nos va a llevar a que tengamos paciencia y consolación. Porque dice la Biblia, la palabra de Dios, que con la consolación que somos consolados por Dios en los momentos de tristeza, de desánimo, vamos también a consolar a otros, ¿no? Experimentamos la consolación de Dios, la compañía de Dios, la fuerza que Dios nos da, el ánimo que Dios nos da, el aliento que Dios nos da cuando estamos a veces desalentados, para que nosotros también hagamos lo mismo con nuestro prójimo. De gracia, de regalo recibimos, de gracia tenemos que dar. Por eso dice también Romanos ahí capítulo 13, versículo 10, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. No hay nada más sanador que poder manifestar el amor de una manera práctica con aquel que tenemos a nuestro alrededor y saber que la ley de Dios, la palabra de Dios se cumple amando a Dios y amando a nuestro prójimo. Que podamos ser personas amorosas, que podamos ser personas que alienten a otros, que podamos ser personas que levanten a los caídos y que podamos ser instrumento y colaboradores de un Dios tan bueno, tan amoroso y tan misericordioso. Que el Señor te bendiga.